Buen día a todos, gracias por conectarse. Mi nombre es Juan Vilte, yo soy de la Universidad Nacional de Jujuy y bueno, voy a empezar la clase 12 que es sobre drogas de abuso. Para introducir en el tema voy a definir qué es un trastorno por consumo de sustancias, que es básicamente una enfermedad de curso crónico que tiene origen en el sistema nervioso central. Se define como una enfermedad porque desencadena cambios funcionales en los circuitos del cerebro, en lo que es el sistema de recompensa, en el estrés y en el autocontrol. Al inicio, al consumo de la sustancia va a producir cambios agudos que con el tiempo estos cambios se van a volver crónicos. Antiguamente, bueno, se utilizaba en lo que es la terminología médica el término adicción para referirse a este tipo de sustancias. Actualmente eso se dejó de usar porque no solo es una definición imprecisa, sino que también con el tiempo ha adquirido una connotación negativa, teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes que están sufriendo un cuadro, una persona que necesita ayuda. Esto estigmatizar a la persona no le ayuda para nada. Y bueno, este trastorno por consumo de sustancias es bastante complejo y para que se desencadene convergen distintos factores, como por ejemplo características inherentes al usuario, al consumidor, características propias de la sustancia y características del ambiente en el que se encuentra inmerso ese individuo. Con lo que respecta a las características de la sustancia, va a depender del tipo de sustancias. Dependiendo, no es lo mismo consumir alcohol que consumir cocaína, que consumir marihuana. Las vías de administración de las sustancias son distintas y los efectos son distintos. Lo que es la disponibilidad hace referencia más que nada a la posibilidad de los usuarios de adquirir algún tipo u otro de sustancia, la potencia de la sustancia, es decir, el efecto y la intensidad que va a tener en las personas. Y la vía de administración también es importante porque no es lo mismo una sustancia que se introduce al organismo por vía parenteral, que su efecto va a ser casi inmediato, que una sustancia que se inhala o que se consume por vía oral, que se va a absorber por vía gastrointestinal. También tiene mucho que ver en la velocidad de inicio y finalización de los efectos y bueno, y la duración también de los efectos. Y todo esto va a converger en lo que es el desarrollo de una tolerancia, digamos. Una tolerancia va a depender también del individuo, pero la tolerancia es básicamente un proceso de adaptación de los receptores del organismo y cuando se ingiere la sustancia, con el tiempo esos receptores se van acostumbrando de manera tal que las dosis, en un tiempo final, las mismas dosis que se consumían en un tiempo inicial, cuando el usuario inició el consumo de la sustancia, no van a ejercer los mismos efectos. Y esto va a llevar a que el usuario tienda a elevar la dosis de la sustancia. Y esto va a desencadenar en una situación de dependencia donde ya hay un uso excesivo de la sustancia. El usuario depende de las sustancias para sentirse bien, para tener esta sensación de bienestar que él sentía al inicio, cuando consumía dosis más bajas de la sustancia. Todo esto va a desencadenar posteriormente a la dependencia en lo que es el trastorno por consumo de sustancias, que es lo que estábamos definiendo. También hay características propias del individuo, como por ejemplo la genética misma. Hay cierta predisposición en la población de algunos individuos que puedan generar tolerancia a mayor o menor plazo. Eso va, bueno, obviamente la dependencia también se va a desencadenar más rápido en unos que otros individuos. También las tendencias a conductas adictivas o de riesgo, es decir, que si hay un usuario, esto es en líneas generales, no es nada determinante, pero es para generalizar un poco los factores tanto de la sustancia del individuo y también del ambiente. Pero no quiere decir que sea determinante el 100%.
La tendencia a conducta adictiva quiere decir que si, por ejemplo, un usuario tiene otros tipos de tendencias adictivas, como por ejemplo la comida o las personas que son adictas a las pantallas, a los videojuegos, generalmente pueden estar más predispuestos a desarrollar una tendencia adictiva cuando se introduzcan en lo que es el consumo de sustancias. Después también tenemos los trastornos concomitantes, que pueden ser trastornos psiquiátricos, como la ansiedad o depresión, que también ponen más vulnerable al individuo a recurrir a este tipo de sustancias para quizás salir de estas situaciones como de depresión, de ansiedad, de estrés también puede ser. Después también hay características propias del ambiente, el ambiente en el que se encuentra inmerso el individuo, como por ejemplo el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico tiene que ver más que nada con la accesibilidad al tipo y a la calidad de sustancia del usuario. No quiere decir que un individuo de bajo nivel socioeconómico va a tener una mayor tendencia adictiva, sino que la calidad de las sustancias muchas veces va a ser menor o la sustancia puede estar mezclada o cortada con otras sustancias que potencian quizá el daño al organismo por parte de la sustancia. El acceso a la educación también es muy importante porque el individuo generalmente al tener, al tener un mayor acceso a la educación quizá puede profundizar un poco más en lo que es el mecanismo o las consecuencias que pueden tener la sustancia en su organismo y quizá puede ser un factor a tener que el individuo tenga en cuenta cuando se vea perjudicado por la sustancia o desee salir de esa situación de trastorno por consumo de sustancia. Y el entorno social también tiene que ver con si el individuo está en un entorno de consumidores de esta sustancia o en un entorno de personas que no consumen. Esto tampoco es determinante porque puede haber personas que están en un entorno de consumidores y no consumen, no les llama para nada la atención la sustancia, o lo contrario, pueden ser personas que tengan un entorno social donde los amigos, los compañeros no consuman ninguna sustancia y él lo haga, digamos, y desencadene este trastorno por consumo de sustancias. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el sistema de recompensa, que es donde actúan generalmente las sustancias. Bueno, a nivel biológico, básicamente las drogas interfieren con la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan señales a partir de cambios metabólicos en los distintos sistemas de neurotransmisores. Si bien cada una tiene un mecanismo específico, lo que tienen en común es que la mayoría interacciona con lo que es el sistema mesolímbico o sistema de recompensas. Básicamente, el sistema de recompensa es un conjunto de estructuras cerebrales responsables de generar sensaciones de placer, anhelo y refuerzos positivos. La función principal es lograr que el individuo desee repetir conductas o actividades que le produzcan placer. Esto generalmente está relacionado con funciones fisiológicas que permitan la supervivencia. Es un mecanismo adquirido evolutivamente, como por ejemplo el placer que puede sentir un individuo al consumir alimentos altamente calóricos, con una alta proporción de hidratos de carbono, de grasas, hace que el individuo desee repetir el consumo de este alimento y asegura, por así decirlo, la nutrición y la supervivencia del individuo. El deseo sexual también es otro ejemplo que la finalidad última es la reproducción. Y bueno, el principal neurotransmisor que actúa en lo que es el sistema de recompensa es la dopamina, pero también pueden actuar el GABA y el glutamato. Bueno, básicamente las estructuras principales son el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, y las secundarias también que se encuentran conectadas en este sistema son el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, el globo pálido y la glándula pituitaria. Y bueno, vamos a empezar a describir solo algunas de muchas de
de las sustancias, digamos, que generan este trastorno por consumo de sustancias, como por ejemplo el alcohol. El alcohol es la sustancia más ampliamente utilizada en lo que es gastronomía y también es la más socialmente aceptada. Para uso recreativo también es la más ampliamente utilizada. Se clasifica como depresora del sistema nervioso, aunque tiene un efecto paradójico porque inicialmente, cuando se inicia el consumo, puede generar un incremento de la actividad neuronal. Pero el efecto neto es depresor. Bueno, lo que es alcohol, bueno, decir también que hay distintos tipos de sustancias. Tenemos una clasificación básica que son las fermentadas y las destiladas. Las fermentadas son obtenidas por la fermentación de microorganismos como la levadura, donde se puede obtener el vino y la cerveza. Y las destiladas se consiguen eliminando calor por medio de destilación de sustancias fermentadas, que pueden ser el coñac, el whisky, el vodka, el ron. Generalmente las destiladas presentan mayor porcentaje de alcohol que una sustancia fermentada, ¿no? En lo que es mecanismo de acción, potencia la acción del GABA, que es un neurotransmisor depresor, actuando sobre los receptores GABA-A. También incrementa la actividad de receptores de glicina sobre la subunidad A1 e inhibe el funcionamiento del receptor NMDA de glutamato, anulando los efectos excitatorios. También activa los receptores de acetilcolina y algunos receptores de serotonina, que es a lo que me refería con el efecto levemente excitador al inicio del consumo. Y bueno, estos efectos van a depender de varios factores que tienen que ver con el individuo, como la edad. No es lo mismo administrarle una dosis de alcohol a un adulto, obviamente, que a un pediátrico, el sexo, porque también hay diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, el peso corporal, la cantidad que se ingiere, el consumo simultáneo, es decir, si el individuo, por ejemplo, cenó y consumió alcohol, no es lo mismo que si el individuo consume alcohol y tiene el estómago vacío, digamos. El consumo de otras bebidas también o de otras drogas, el tipo de bebida ingerida y bueno, entre los efectos se destacan lo que son la desinhibición, la euforia, la relajación, el aumento de la sociabilidad, dificultad para hablar, dificultad para asociar ideas y descoordinación motora. En lo que es la absorción, generalmente el principal el modo de administración, digamos, por donde se consume es por vía oral y la absorción es gastrointestinal, pero también puede ser administrada por vía parenteral, dérmica e inhalatoria. Estas son importantes ya en lo que tiene que ver la intoxicación. Por ejemplo, en la vía dérmica es importante en pediátricos porque hay algunos casos donde se ve que cuando los bebés tienen cólicos intestinales, lo que hacen los adultos a veces es ponerle paños embebidos en alcohol en la zona del abdomen y bueno, la barrera dérmica obviamente es mucho más sensible y es mucho más permeable en un pediátrico, entonces mucho más probable que se genere intoxicación. No es raro en estos casos que el pediátrico se intoxique por el pasaje, digamos, del alcohol de los paños hacia el organismo del bebé por vía dérmica. Por vía inhalatoria también cuando se utilizan como solventes, como por ejemplo para extraer aceites como el aceite de cannabis, también se puede producir intoxicación. Y bueno, en base a las concentraciones de alcohol en sangre hay una categorización que, por ejemplo, 0,5 gramos por litro puede producir euforia y disminución de reflejos. Cuando hay 1 gramo por litro, desinhibición y dificultades para hablar y coordinar movimientos. 1,5 gramos ya hay embriaguez, pérdida de control de las facultades superiores. A los 2 gramos, descoordinación del habla y de la marcha, visión doble también. A los 3 gramos, estado de apatía y somnolencia. A los 4 gramos por litro ya es el estado de coma y a los 5 gramos por litro puede producirse muerte por parálisis de los centros respiratorios.
Y no quiere decir que quizá hay individuos que tengan mayor o menor tolerancia y bueno, estos efectos pueden estar un poco desfasados con respecto a la cantidad de gramos por litro de alcohol que presentan en sangre, ¿no? Y bueno, en lo que es el metabolismo del alcohol, hay básicamente tres sistemas. Se metaboliza principalmente por hígado y bueno, tenemos tres sistemas. Es esencialmente hepático en el 90% e intervienen tres sistemas que van a convertir lo que es el etanol en acetaldehído. Tenemos el sistema del alcohol deshidrogenasa que metaboliza el 90% de alcohol. Después el sistema del citocromo P450 que metaboliza del 3 al 8%. El sistema que es el sistema microsomal MEOS. Después tenemos el sistema de la catalasa, que metaboliza como mucho hasta el 2% de alcohol ingerido, y está presente en los peroxisomas y bueno, es una reacción de peroxidación, básicamente presencia de peróxido de hidrógeno. Bueno, posteriormente el acetaldehído generado por alguno de estos tres sistemas se va a transformar en lo que es acetato o ácido acético y en menor medida por la aldehído oxidasa, o sea, por la aldehído deshidrogenasa se va a producir y en menor medida por la aldehído oxidasa en presencia de oxígeno. Básicamente lo que pasa acá es que se eleva la proporción de NADH con respecto al NAD y se limita su biodisponibilidad. Si se satura este sistema, bueno, no se puede seguir metabolizando o se hace por estas vías que son menos eficaces. En lo que son las vías de eliminación, bueno, como dije, la principal es la vía hepática y esta es importante porque utiliza las vías para metabolizar las grasas. Con el tiempo, bueno, se genera esteatosis hepática si no se cesa el consumo. Es una situación reversible, pero si no se cesa el consumo, se avanza hacia una inflamación del hígado y se puede prolongar, produciendo ya degeneración del tejido hepático, llegando a la cirrosis, ¿no? Después también se puede eliminar por vía pulmonar, que es lo que se detecta cuando hay controles de alcoholemia y cuando se sopla la pipeta. Por vía renal también se elimina por vía urinaria y también se excreta por sudor y leche materna. Esto también es importante en pediátricos porque una mujer que está amamantando, bueno, no puede consumir alcohol. Y bueno, decir también que no solo en el periodo de la lactancia, sino también en lo que es el embarazo, ya que el alcohol puede atravesar la barrera placentaria y pasa al feto. Esto también tener en cuenta que no es dosis dependiente. Así consuma una mínima cantidad de alcohol, eso va a pasar al feto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la cocaína, que este es un alcaloide tropano, está clasificado dentro de los psicoestimulantes y es una droga recreativa que se extrae de un arbusto de América que es Erythrocilum coca. En lo que son las vías de administración, tenemos la vía oral, la nasal, la intravenosa y la pulmonar. Acá en lo que es el norte del país, en la zona de Bolivia y en Perú también, he visto que se consumen hojas de coca. El efecto es mínimo, lo utilizan mucho los trabajadores, la gente del campo cuando tienen que hacer largas jornadas laborales para mantenerse despiertos. En algunos casos también los estudiantes lo utilizan de una manera similar al mate, digamos, para estudiar. En algunos casos también hay un consumo recreativo de las personas. Después también por vía nasal, donde se consume básicamente clorhidrato de cocaína, por vía intravenosa, también por vía pulmonar, donde se consume como pasta base de cocaína, que es, como les decía, cuando la sustancia tiene menor calidad, ¿no? Bueno, los efectos pueden durar de 5 minutos a 1 hora y mientras más rápida sea la absorción, o sea, va a depender de la vía de administración, mientras más rápida sea la absorción, menor va a ser la duración del efecto. Y entre los efectos, bueno, hay una gran diversidad.
Yo les voy a nombrar, por ejemplo, euforia, locuacidad, aumento de la sociabilidad, aceleración mental, hiperactividad, deseo sexual aumentado, disminución del apetito y el sueño, espasmos musculares, a veces paranoia, contracción de los vasos sanguíneos, dilatación de las pupilas, elevación de la temperatura corporal, elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. No quiere decir que una persona que haya consumido esta sustancia presente absolutamente todos estos efectos, sino que puede presentar una distinta combinación de esta lista de efectos. En los que es el metabolismo, hay distintas vías, como por ejemplo la de la colinesterasa, donde puede estar presente como metabolizarse como éster metílico de conina, por N-desmetilación como norcocaína, por hidrólisis y pasa a ser benzo-ilecognina. Y bueno, una de las más importantes es cuando la cocaína se consume en conjunto con alcohol. Cuando se combina con alcohol, se forma cocaetileno, que es se potencia, digamos, la toxicidad es más tóxico, es un compuesto más tóxico que la cocaína y tiene mayor vida media en el cuerpo, tiene un mayor efecto. Bueno, ahora pasando a lo que es la marihuana, que es una planta monoica diclina que pertenece al orden de las urticales, de las familias de las cannábaceas, y el género es cannabis, especie cannabisativa. Hay otras especies del género que no tienen el efecto que tiene esta especie. Hay muchas variedades dentro de cannabisativa y bueno, básicamente se caracteriza por los compuestos que tiene, que son los cannabinoides, donde tenemos el tetrahidrocannabidol o THC, el cannabidiol o CBD y el cannabinol o CBN, entre otros, ¿no? Y actúa principalmente con lo que es el sistema endocannabinoide. En estado natural en la planta se encuentra en su forma ácida y para que se vuelvan fisiológicamente activos estos compuestos es necesario someterlos a un proceso de descarboxilación mediante la aplicación de calor externo. Es un proceso que va a variar dependiendo la forma en que se busque consumirlo, ¿no? Bueno, esto es lo que dije, la forma ácida en la que se encuentra en la planta, y esto es cuando ya es pasado por el proceso de decarboxilación cuando se le administra calor. Lo que son vías de administración, tenemos la vía oral, donde se absorbe por vía gastrointestinal, como por ejemplo muchas comidas o bebidas que se preparan con distintas partes de esta planta. Por vía sublingual, muchas veces se utilizan aceites o tinturas, extractos, digamos, de la planta. Y por vía respiratoria, que es una de las más comunes, que es fumando o vaporizando distintas partes de la planta, que pueden ser de la parte vegetativa, pueden ser incluso la inflorescencia, que es la que tiene mayor concentración de estos compuestos. En lo que es la detección de metabolitos de cannabinoides, tenemos que se puede detectar por saliva, por orina y de manera capilar o por la sangre. Puede dar positivo hasta 24 o 48 horas después del último consumo. Y en lo que es orina, va a depender de la frecuencia con la que el usuario consuma. Un usuario poco frecuente solo da positivo hasta 3 días después. Un usuario moderado entre 7 y 21 días. Un usuario muy frecuente puede dar positivo hasta un mes después o incluso más. Y por vía oral se puede dar positivo solo hasta 5 días. En lo que es capilar, los metabolitos se pueden detectar en una prueba hasta 90 días después, hasta 3 meses. Y en lo que es sangre, puede aparecer en un análisis hasta 36 horas. Todo esto es importante porque lo que se detecta es el THC, que es liposoluble. Y bueno, lo que tiene que ver con el mecanismo de acción, básicamente actúa con dos tipos de receptores, los CB1 y CB2. Los CB1 se encuentran en lo que es el sistema nervioso central, que son básicamente células endoteliales, adipocitos y nervios periféricos.
Y los efectos típicos asociados al consumo de cannabis se ven asociados principalmente a este tipo de receptor. En cambio, los CB2 se encuentran en lo que es el sistema inmune, en el tejido linfoide, y ya tienen que ver solo, tienen una incidencia en lo que es la liberación de las citoquinas inflamatorias. Y bueno, inhibe la adenilciclasa y los canales de calcio voltaje dependiente, activa canales de potasio sensible a proteína G, también inhibe las conexiones inhibidoras como las interneuronas GABAérgicas del hipocampo y la amígdala, y no actúa por canales de calcio voltaje dependiente. Acá, bueno, lo que les dije de los receptores, los dos tipos de receptores, cómo actúan, y los efectos también van a depender, como en el caso del alcohol, de la dosis, del contenido y más que el contenido de la proporción de THC con respecto a CBD, forma de administración y la variedad de planta en concreto que ingresó, digamos, por la que ingresó el compuesto orgánico. Y puede producir desde euforia, a tendencia a la risa fácil, alteración del sentido del tiempo, despersonalización, alteraciones de la memoria, aumento de la percepción de colores y sonidos, se ve muy intensificada, muy agudizada, digamos, la percepción de la saturación de los colores, estado de pánico y psicosis tipo paranoide, sueño y apetito, tos seca, taquicardia y también disminución de la presión arterial. Bueno, ahora pasando a otra que es el éxtasis, que este es un análogo del grupo anfetamina N sustituido, y esta está clasificada como estimulante y como droga de diseño. Droga de diseño porque, a diferencia de, por ejemplo, otras, como mencionamos anteriormente, no viene de una planta, no se obtiene, no se sintetiza a partir de compuestos naturales. Esta se sintetiza netamente en laboratorio sintética. Produce cambios marcados y duraderos en lo que es el sistema serotoninérgico del cerebro. Lo que es síntesis parte de la 3,4-metileno dioxifenil 2-propanona o MDP2P, y se puede sintetizar o de safrol, de isosafrol, a través de un proceso de isomerización. Después el isosafrol pasa una oxidación y ahí ya se obtiene este precursor MDP2P, y posteriormente hay una aminación reductiva para obtener el compuesto metilén dioximetanfetamina. En lo que son los mecanismos de acción, actúa como agente liberador de los neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina. Inhibe el transportador vesicular de monoaminas para asegurar, digamos, la concentración de estos tres neurotransmisores, la síntesis de estos tres neurotransmisores y su alta concentración, y actúa como agonista débil de los receptores 5-HT1 y 5-HT2 de serotonina. Y también, bueno, hay una secreción indirecta de la oxitocina a través de la activación de este sistema de serotonina, y esto tiene que ver muchas veces con el sentimiento de empatía que sienten en algunos casos los consumidores de esta sustancia. En lo que es metabolismo, puede experimentar una reacción de desmetilenación y una posterior metilación, o puede ir a la vía de una conjugación del ácido con el ácido glucurónido y o sulfatos. O también puede ir por una N-desalquilación y posterior desaminación para finalmente oxidarse. Entre los efectos, bueno, tenemos un incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, náuseas, escalofríos, sudoración, sequedad bucal, midriasis, hipertermia, incluso hasta 43 grados centígrados, temblor, aumento de tensión mandibular y bruxismo, hiperreflexia, aumento en la admisión y tensión y dolor muscular. Esto de la hipertermia es muy importante, que por ejemplo, el consumo de estas sustancias se da mucho en fiestas electrónicas, y es muy importante la hidratación del usuario para evitar, digamos, la deshidratación y por la elevación de la temperatura corporal. Muchas veces se producen cuadros de deshidratación que tienen consecuencias graves en el usuario. Y en lo que respecta a los efectos psicológicos, bueno,
hay una disminución de los pensamientos negativos, por eso la tendencia de las personas a usar este tipo de sustancia, disminución de las inhibiciones, incrementa la actividad psicomotora, facilita, bueno, la comunicación y tiende a volver más sociable al usuario, insomnio, mantiene despierta a la persona, aumenta el estado de alerta por esto mismo. También los sonidos y los colores se han descrito por los usuarios como más intensos, más saturados. Depresión también se puede producir en algunos casos, irritabilidad, ataques de pánico, alucinaciones visuales e ideas paranoides. Y bueno, acá hay un esquema básicamente de cómo es el mecanismo de acción. Básicamente bloquea el transportador de monoamina, asegurando que en lo que es la hendidura sináptica se eleven las concentraciones de serotonina, dopamina y noradrenalina. En muchos casos se ha reportado con el tiempo, con un uso crónico, una disminución del transportador de serotonina, es decir, que se empieza a ver afectado el sistema de recaptación de serotonina. Y en algunos casos también se reporta un aumento en la densidad de receptores de serotonina en la neurona postsináptica. Y bueno, todo eso en muchos casos desencadena un síndrome de abstinencia, que es básicamente un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que va a presentar la persona dependiente, como dije que anteriormente, que dependencia y tolerancia estaban íntimamente, términos que están íntimamente relacionados. Es decir, que cuando cesa el consumo de las sustancias de forma brusca o la cantidad consumida baja abruptamente, se desencadena esto. Y bueno, eso es básicamente todo lo que quise hacer como resumido y conciso. Si tienen alguna pregunta.